Continuando con neurovascular de abdomen, ya vimos tanto lo de la pared abdominal como la irrigación de lo que es el tubo digestivo y las vísceras abdominales. Entonces, en esta segunda parte, vamos a hablar ahora de lo que es el drenaje venoso. Y para este drenaje venoso debemos hablar de los dos sistemas más importantes, que son el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena porta. Primero vamos a hablar de la vena cava inferior. ¿Ok? Aquí observamos en este esquema sacado de Moore que esta vena cava inferior va a retornar la sangre poco oxigenada tanto de los miembros inferiores como del dorso, de la pared abdominal y de las vísceras abdominopélvicas. ¿Ok? Esta se va a formar a nivel de L5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Entonces se forma por la unión de las venas ilíacas comunes a nivel de L5. Aquí observamos una vena ilíaca común y aquí observamos a la otra y cómo se unen para formar a la vena cava inferior. Sabemos que esta vena cava inferior va a ascender ligeramente a la derecha del plano medio, porque recordando que del lado izquierdo teníamos a la aorta, bueno, asciende y va a atravesar lo que es el hiato de la vena cava inferior a nivel del centro tendinoso del diafragma, que recordemos que está a nivel de la vértebra torácica octava, a nivel de T8, para después entrar a la cavidad torácica y drenar su contenido venoso al atrio derecho de del corazón. Entonces, va a ascender, va a ascender por el psoas de manera vertical y va a pasar por el surco de la cara diafragmática del hígado para curvarse después anteriormente y entrar por el centro tendinoso del diafragma a través del hiato de la vena cava inferior. ¿Okay? A lo largo de todo su trayecto ascendente va a tener ciertas relaciones, ¿okay?, que son importantes, que vamos a comentar ahora. Posteriormente, la vena cava inferior se está relacionando con la parte medial del psoas derecho, con la columna vertebral, específicamente su lado derecho, con el pilar derecho del diafragma, y con la arteria renal izquierda, que diga arteria renal derecha. Anteriormente, la vena cava inferior se está relacionando con la raíz del mesenterio, con el duodeno, con la cabeza del páncreas y con el foramen mental. Finalmente, del lado izquierdo se va a relacionar con la aorta abdominal y del lado derecho se relaciona con riñón
y glándula suprarrenal derecha, con el uréter y con el colon ascendente, teniendo así todas las relaciones de la vena cava inferior. Posteriormente, el psoas derecho, la columna vertebral, el pilar derecho del diafragma y la arteria renal derecha. Anteriormente, con la raíz del mesenterio, con el duodeno, con la cabeza del páncreas y con el foramen mental. A la izquierda con la aorta y a la derecha con el riñón y glándula suprarrenal derecha y el colon ascendente. Ya que sabemos estas relaciones de la vena cava inferior, vamos a ver ahora las afluentes para esta vena cava inferior. Entonces vamos a hacer un dibujo, un esquema muy sencillo de lo que es la vena cava inferior. Aquí la tenemos, resultante de la unión de las ilíacas comunes. ¿Ok? Las afluentes de la vena cava inferior van a ser homólogas a las ramas parietales y viscerales pares de la aorta. ¿Ok? Esto quiere decir que las arterias que habíamos visto que eran parietales pares y viscerales pares, toda la sangre que llevaron a la pared abdominal, al riñón, a la suprarrenal, a las gónadas, ovarios o testículos, ahora van a regresar por las venas del mismo nombre hacia la vena cava inferior. Así que vamos a ver ahora a estas arterias, que diga, estas venas. Si primero nos enfocamos a lo que vendrían siendo las ramas parietales, por así decirlo, vamos a tener a unas venas que vienen de la porción inferior del diafragma, que son las venas frénicas inferiores, que drenan directamente a la vena cava inferior. Además, vamos a tener a las venas lumbares, ¿ok? Específicamente, las que drenan su mayor contenido van a ser la tercera y cuarta venas lumbares, ¿ok? Recordando que las anastomosis entre las venas lumbares van a formar una vena que se llama lumbar ascendente, que esta vena lumbar ascendente, cuando se junta con la vena subcostal, forman a la vena ácigos del lado derecho y a la vena hemiácigos del lado izquierdo, ¿ok? Pero eso es para el drenaje venoso de la pared torácica en su porción posterior, ¿ok? Ahora, ya que tenemos a estas venas, vamos a hablar ahora de las que serían homólogas a las ramas viscerales pares. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener, y más importantes, a las venas renales. Entonces, vamos a tener a estas venas renales, siendo la izquierda más larga que la derecha. Recordando que la vena renal izquierda está posterior al origen de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Entonces, estas son las venas renales. Y ahora las siguientes son puntos muy importantes. Las venas suprarrenales
recordando que arterias había 3 suprarrenales. Sin embargo, en cuestión de venas, solo hay una de cada lado. Tenemos la suprarrenal derecha. La vena suprarrenal derecha drena directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda drena a la vena renal. ¿Ok? Algo similar sucede con las gonadales, ya sea ovárica o testicular. La vena gonadal ovárica o testicular derecha va a drenar directamente a la vena cava inferior, mientras que las gonadales testicular u ovárica del lado izquierdo drenan hacia la vena renal. ¿Ok? Esta es la razón por la que a veces se dificulta el regreso venoso del lado izquierdo de lo que es, por ejemplo, los testículos. Y esto es importante para la clínica. ¿Ok? Finalmente, las últimas ramas, las últimas afluentes de la vena cava inferior van a ser venas que provienen del hígado. Entonces, en su porción superior, casi antes de llegar a atravesar el hiato de la vena cava inferior del diafragma, van a llegar 3 venas hepáticas. 1, 2, 3. Estas venas hepáticas van a ser una vena hepática derecha, una vena hepática izquierda y a veces una vena hepática intermedia. ¿Ok? La vena hepática derecha trae sangre de lo que es el lóbulo derecho del hígado. La vena hepática izquierda del lóbulo izquierdo. Y la vena intermedia, cuando está presente, lleva sangre del lóbulo caudado. ¿Ok? Teniendo así todas las afluentes de la vena cava inferior. Aquí en este esquema las podemos ver fácilmente. Tenemos a la vena renal del lado izquierdo, que es más larga que la vena renal del lado derecho. Vemos aquí cómo está llegando esta vena gonadal izquierda y está llegando esta vena suprarrenal izquierda, mientras que la vena gonadal del lado derecho drena directamente a la vena cava inferior. ¿Ok? Y en esta porción superior vemos a las venas hepáticas, la derecha, la intermedia y la izquierda, provenientes del hígado. Teniendo ya los conceptos de la vena cava inferior, ahora vamos a hablar del siguiente sistema importante del drenaje venoso, que es el sistema de la vena porta. ¿Ok? Entonces, para el sistema de la vena porta, es muy importante decir cómo se forma. ¿Cómo se forma esta vena porta? Bueno, la vena porta primero va a drenar la sangre venosa de todos los componentes infradiafragmáticos, es decir, abajo del diafragma. ¿Cuáles son estos?
el tubo digestivo, el vaso y el páncreas. Y toda esta sangre venosa va a llegar a lo que es el hígado. Entonces tenemos que la vena porta se va a formar por la unión de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. ¿Esto a qué nivel se forma? Muy importante. Se forma a nivel de la vértebra lumbar primera, a nivel de L1. ¿Ok? A nivel de L1 se forma la vena porta. ¿Ok? Esta vena porta también podemos decir que se forma posterior al cuello del páncreas. ¿Ok? A la derecha de la línea media. ¿Ok? O a la izquierda del conducto colédoco. ¿Ok? Aquí lo estamos observando. En este punto, en lo que sería la mitad del cuello del páncreas, a la izquierda del conducto colédoco o a la derecha de la línea media, se va a estar formando la vena porta por la unión de la vena esplénica o lienal con la vena mesentérica superior. ¿Ok? Ahora, esta vena porta, ¿por qué es importante? Bueno, esta vena porta se va a dirigir oblicuamente, superior y lateralmente hacia la derecha, para terminar en el porte hepático, en el hígado, ¿ok? Como ya se había comentado. Y bueno, debido a las relaciones que va a tener, esta vena porta se puede dividir en tres porciones. En una porción reto pancreático duodenal, es decir, posterior al páncreas y al duodeno. En una porción omental, que va a ir por el borde libre del ligamento hepatoduodenal, es decir, por el aumento menor. Y finalmente el segmento terminal, que recordemos que es en el porta hepático. ¿Ok? Estas tres porciones pues son de la vena porta. Finalmente esta vena porta, cuando llegue al porte hepático, se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda para cada lóbulo del hígado. Ahora, ya que tenemos esta visión general, vamos a hablar un poco de las afluentes de las venas que forman a la porta. Es decir, vamos a hablar primero de las afluentes de la vena mesentérica superior. ¿Ok? Esta vena mesentérica superior, recordando, igual va a pasar adelante de lo que es el duodeno y lo que es el proceso unciforme del páncreas a la derecha de lo que es la arteria
mesentérica superior y va a recoger sangre de algunas venas colaterales, que son la vena gastromental derecha, la pancreatoduodenal inferior, las venas yeyunales, las venas iliales y la cólica derecha, como su análogo arterial. Es decir, está recogiendo el drenaje venoso, sangre venosa de colon, 2/3 del colon transverso, está recogiendo de la flexura cólica derecha, del colon ascendente, del ciego, del apéndice, del yeyuno, del ilion, de la parte inferior de la cabeza del páncreas, de las porciones inferiores del duodeno y parte de lo que es sangre venosa del estómago. Ahora, si hablamos de la vena esplénica, algunas de sus colaterales van a ser las venas gástricas cortas, sangre venosa del estómago, la gastromental izquierda y una muy importante que es la vena mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, esta vena mesentérica inferior va a estar drenando directamente a la vena esplénica o lienal. ¿Ok? Teniendo así las tres venas pues, más importantes. Vena esplénica, vena mesentérica superior, que forman a la porta, y la vena mesentérica inferior, que está drenando a la vena esplénica. ¿Ok? Recordando que la vena mesentérica inferior pues va a drenar sangre venosa de lo que es la flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoides y ahorita vamos a ver parte, el tercio superior de lo que es el recto, teniendo así formado al sistema de la vena porta. ¿Ok? Ahora, el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava inferior son completamente, bueno, son prácticamente independientes. ¿Ok? Sin embargo, van a existir vénulas que van a permitir la comunicación entre ambos sistemas, ¿ok? Entre el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava inferior. Estas vénulas se les van a conocer como anastomosis portosistémicas, ¿ok? Esto, ¿por qué es relevante? Bueno, porque cuando en el sistema de la vena porta no se permite el paso de la sangre adecuada hacia el hígado, la sangre pues va a tener que buscar otros lados para irse. Va a tener que derivarse al sistema de la cava inferior, ¿ok? Para poder así llegar a lo que es el corazón y a la circulación sistémica. Esto provoca que a veces exista un reflujo excesivo y por lo tanto se traduzca macroscópicamente, bueno, microscópica y macroscópicamente, como varices que de tener una presión muy elevada podrían llegar a romperse. ¿Ok? Entonces, estas anastomosis portosistémicas conectan sistema de la vena porta con sistema de la vena cava.
¿Y cuáles van a ser? Bueno, las podemos dividir en tres. En anastomosis portosistémicas digestivas, en anastomosis portosistémicas retoperitoneales y anastomosis portosistémicas superficiales u umbilicales. Si hablamos primero de las digestivas, ¿qué vamos a encontrar? Existen tres muy importantes: la esofágica, las cardiodiafragmáticas y las rectales. Y bueno, ¿cuáles van a ser estas venas que se están uniendo, que están comunicando un sistema con otro? En las esofágicas se van a unir las venas gástricas inferiores con las venas inferiores del esófago y con las venas faríngicas inferiores. ¿Ok? Aquí lo observamos. Y este es un lugar donde pueden darse varices esofágicas. La anastomosis cardiodiafragmática va a conectar venas colaterales gástricas con venas frénicas inferiores, igual siendo un punto importante para el desarrollo de varices esofágicas. Finalmente, las rectales van a estar conectando las venas rectales superiores del sistema porta con las venas rectales medias e inferiores que drenan en el sistema de la cava inferior. ¿Ok? También siendo un lugar de varices rectales. Si nos vamos ahora al grupo retroperitoneal, ¿qué van a conectar? Bueno, antes de pasar a aquí les muestro las anastomosis rectales, de rectales superiores con rectales medias e inferiores. Ahora sí, las retroperitoneales van a conectar lo que son venas de las zonas desnudas de las vísceras retroperitoneales con otras venas de la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Entonces, si recordamos cuáles son cuáles son órganos retroperitoneales, sabemos que uno de ellos, pues, es parte del intestino delgado. Entonces, venas del intestino delgado que van hacia la circulación porta por las mesentéricas se conectan con venas genitales y ureterales del sistema de la cava inferior. Además, venas cólicas se conectan con
venas parietales de la pared posterior del abdomen. Finalmente, la vena esplénica se conecta con vena renal. Y aquí observamos a las cólicas, como vemos aquí el drenaje por la vena mesentérica inferior. Y vemos cómo también puede llegar a conectarse con el drenaje de las lumbares, con estas venas lumbares hacia hacia la cava inferior. Finalmente, la última anastomosis portosistémica van a ser las venas umbilicales, que ya habíamos visto en el drenaje venoso superficial de la pared anterolateral del abdomen. Recordando que alrededor del ombligo existía una red periumbilical, y esta red periumbilical va a provocar o va a drenar su contenido en unas venas que se llaman venas paraumbilicales. Que estas venas paraumbilicales van a drenar directamente al sistema de la vena porta. ¿Okay? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Okay? Estas venas paraumbilicales acompañan al ligamento redondo y van a drenar directamente en la vena porta. ¿Okay? Y estas venas paraumbilicales se conectan haciendo la anastomosis portosistémica con venas epigástricas inferiores, venas epigástricas superficiales y venas torácicas internas, como ya habíamos visto en el drenaje superficial de la pared anterolateral del abdomen. Y aquí lo observamos. Esta sería las venas epigástricas, estas dos serían las venas epigástricas. Esta es la inferior y esta es la superficial, recordando que la inferior drena en la vena ilíaca externa y la superficial en la safena magna o safena mayor, y se conectan también haciendo esta anastomosis con las paraumbilicales. Teniendo así todas las anastomosis portosistémicas es decir, la conexión entre el sistema porta y el sistema de la cava inferior. Finalmente, para terminar irrigación y drenaje venoso, vamos a hablar ahora con estas imágenes. Estas imágenes, tomadas de los libros de referencia de Nielsen, nos muestra adecuadamente a tanto aorta como vena cava inferior. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar encima de ellas. Aquí tenemos a la aorta. Todo este trayecto es de la aorta. Y vemos cómo se divide en ilíacas comunes. Y a su vez, estas ilíacas comunes se dividirán en externa e interna. Aquí vamos a observar al tronco celíaco. Este tronco celíaco con su arteria esplénica y su arteria
hepática propia a nivel de T12, el tronco celíaco. 1 centímetro por abajo y cortada, observamos aquí a la vena mesentérica superior. Vemos cómo esta va a pasar por delante de esta vena, que es la vena renal izquierda. Si seguimos descendiendo con la aorta, vamos a observar aquí al vena mesentérica inferior a nivel de L3, siendo estos las tres ramas viscerales impares de la aorta abdominal. Si ahora nos vamos con la vena cava inferior, observamos cómo la unión de las venas ilíacas comunes van a formar a la vena cava inferior. Vemos cómo esta asciende hasta atravesar el hiato que lleva su nombre en el diafragma. Vemos algunas de las afluentes. La vena renal izquierda, más larga que la vena renal derecha. Y aquí observamos algunas de las afluentes que son las venas hepáticas. ¿Okay? Con otra imagen, aquí estamos viendo, aquí se retiró a lo que es el estómago y se cortó a el hígado. Okay, aquí tenemos páncreas y ya. Okay. Esto que estamos viendo es el tronco celíaco. De este tronco celíaco viene una rama chiquita, la gástrica izquierda. Además, viene una rama un poco más grande, la hepática común, que se va a dividir en el borde superior del duodeno en una hepática propia y en una pancreatodenal. Finalmente, la rama más grande es la arteria esplénica, que va hacia el ilio esplénico, al vaso, y va por el borde superior del páncreas. En color azul les voy a remarcar a la vena esplénica, que va a formar aquí, junto con la vena mesentérica superior, a la vena porta que se dirige hacia el hígado. Si vemos otra imagen un poquito más inferior, vamos a tener aquí a la arteria mesentérica superior, recordando su origen a nivel de L1 posterior a la porción horizontal del duodeno, que va a dar sus ramas cólicas derechas, cólicas intermedias, yeyunales e iliales. Y también vamos a observar a nivel de L3 a la mesentérica inferior, que vemos cómo da su rama izquierda, cólica izquierda, sus ramas sigmoides, y para acá, más inferiormente, las rectales superiores. Aquí estamos viendo también de manera muy clara a lo que es la arteria yuxtacólica o marginal, por la unión
de la cólica izquierda, de la cólica media y de la derecha. Terminando así con irrigación y drenaje venoso de tubo digestivo y de las vísceras anexas.